Buenas tardes, buenas noches, buenos días a un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad, donde vamos a hablar de un tema candente, de un tema importante, de un tema que hemos hablado ya algunas veces. Vamos a hablar de lo trans. Nosotros solemos decir lo trans mata. Ustedes se acordarán de ese encuentro memorable que tuvimos con Juana, la mamá de Eric, que falleció por una mal diagnosis, por una falta de información. Y hoy volvemos sobre ese tema y volvemos en el mes del orgullo, orgullo de mi familia, como ponemos aquí en nuestro cartel, en nuestra campaña. Orgullo de mi familia. ¿eh? Mi familia es el orgullo. No tenemos necesidad de nada más, porque nuestra Constitución en España, en Argentina, en México, en cualquier país, protege los derechos de todas las personas. A nosotros no nos importa con quién te acuestas, con quién te levanta, a quién amas. Cada uno, eso es una decisión personal en nuestra libertad. Por supuesto, defendemos la familia hombre-mujer, hombre-mujer, hijo, que es la que hace progresar a la sociedad. Pero cada uno sabrá lo que hace, no nos metemos en la libertad de cada uno. Lo que no queremos es, como dice nuestro querido Agustín Laje, que tú te sientas Superman y yo te tenga que pagar la capa. Y para eso hemos traído a una persona única, una persona que yo tenía muchas ganas de recibir y que se llama Paula Rivero y es la mamá de Trinidad y nos va a dar un testimonio impresionante sobre este tema de lo trans. Bienvenida, Paula, a los encuentros Familia, Vida, Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. Un saludo a todos. Tú eres argentina, como ya todos se habrán dado cuenta, y perteneces a un colectivo muy renombrado que se llama Manada. ¿Por qué no nos habla de Manada para empezar? Y después ya hablaremos del caso de tu familia y de los temas que nos ocupan. ¿Cómo no? Sí, yo soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, puntualmente, una ciudad costera. Integro la agrupación Manada desde hace ya 2 años y un poquito más, que se creó esta agrupación. Como dice el nombre, es una sigla, son mamás de niños y adolescentes con disforia de género de inicio repentino. Son, nuestras hijas que un día, de la noche a la mañana, entraron a casa y nos dijeron que se sentían varones. Y de ahí empezó todo nuestro peregrinar hemos tenido que caminar mucho, apretar mucho, para poder entender qué es lo que les pasaba realmente, ¿no? Bueno, Manada, mamás de niños y adolescentes con disforia de género repentina, porque este era el mismo caso de Eric, nuestro caso aquí en España, que realmente fue algo totalmente repentino. Yo quiero ser, yo no me encuentro, y es algo totalmente, en fin, curioso. Pero yo creo que Manada ha sido reconocida, incluso con premios. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, un poco más. Me interesa mucho saber de las mamás. Bien. Sí, nosotros empezamos con el tema de la agrupación porque no encontrábamos un lugar donde encontrar información, ¿no? Fehaciente, basada en la ciencia, que respetara el verdadero ser de nuestras hijas. Empezamos a indagar, buscamos información en otros países, profesionales. Encontramos, por ejemplo, hoy en día tenemos con el informe CAS, que es contundente, informe CAS, que se realizó en Reino Unido. Y ahí, con toda esa información que recibimos, nos dimos cuenta que nuestras hijas estaban atravesando un proceso de confusión arrastradas por la ideología de género, ¿no? Que las mete en un sistema que es muy perverso,
porque comienzan desde muy chicas. En la agrupación hay niñas desde los 10, 9, 10 años que ingresan sus papás manifestando este problema. ¿No? Tremendo. Terrible. Y bueno, empiezan con un cambio, se llama transición social, que es elegirse un nombre de varón y empezar a llamarse con pronombre masculino, ¿no? Estamos hablando de criaturas de 9 años. Ajá. Bueno, acá las leyes avalan todo eso, y todo el profesional o los padres que cuestionamos, porque nosotros conocemos a nuestras hijas y podemos llegar a entender por dónde viene esta confusión, por qué están vulnerables a este tipo de manipulación, ¿no? Bueno, somos castigados. Manada es un grupo que hoy ya somos más de 600, 700 familias. Es un chat que está abierto las 24 horas. Wow. Sí. Y bueno, básicamente en principio damos contención a las familias, porque es lo que nos pasaba a nosotras cuando empezamos este camino. No teníamos dónde recurrir y donde íbamos éramos castigadas o juzgadas, ¿no? Bueno, en principio damos contención y empezamos a dar información basada en la ciencia sobre el tema de la disforia. Bueno, es que realmente ahí tenéis grandes especialistas. Yo quiero recordar y nombrar a mi querida amiga María José Mancino y otros tantos, ¿no? Exactamente. Exacto. La doctora María José es un pilar para nosotros y en la agrupación ha sido muy importante encontrar. La que me puso en contacto con vosotros. Sí. Y después, bueno, con el tiempo fuimos encontrando más psicólogos, abogados, porque en un principio era imposible acá en Argentina. En el 2023 estábamos realmente muy mal con este tema. Bueno, y bueno, gobernaba la izquierda y exacto. Ahora, sí, bueno, sigue, no te quiero interrumpir. Claro, ahora con el cambio de gobierno esto cambió bastante, al menos podemos expresarnos, podemos decir lo que pensamos, buscar información y defender a nuestros hijos. De todas maneras, la ley todavía en Argentina no protege a los menores claro. Y nos saca a los padres, nos corre de la crianza, lo que provoca que las familias se rompan. Es realmente desesperante. Claro, claro. Ahora que va pasando el tiempo, los niños o los adolescentes empiezan a tener problemas más graves, ¿no? Porque al principio, como te contaba, es una transición social que después pasa a bloqueadores de la pubertad, cuando son niñas que todavía no se desarrollaron, les empiezan a dar bloqueadores para frenar el desarrollo. Claro, exactamente. Pero no es solo el desarrollo sexual, sino que el cuerpo queda, se para, ¿no? Totalmente maltrecho. Exactamente. Claro, las neuronas, los huesos. Y después de esto pasan a la terapia hormonal, que les dan las hormonas cruzadas. O sea, a las niñas les dan testosterona y a los varones les dan estrógenos. Y eso genera en el cuerpo daños que son irreversibles. Exactamente. Bueno, pero... Y en algunos casos pasan a las cirugías, que ya son relaciones de órganos sanos. La mutilación y... bueno, quizás en las niñas se da en menor medida, pero en los niños, bueno, es terrible porque ya no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, esto es una tragedia. No, y en las niñas tampoco. Las niñas se sacan los senos. Claro. Y se agregan un... Bueno, sí, exactamente. Mentiroso, claro. Es realmente, es muy grave, porque lo más grave de todo eso, además de los daños corporales, que ya son graves de por sí, porque son pacientes de por vida, lo más grave de todo es cuando pasa el tiempo y su psiquis no mejora, porque en realidad ellas tienen otro problema de base, que nunca se trató, porque avalando esta idea de la ideología de género, nunca se trata el problema original, y eso se va arrastrando y se va agravando. Exacto. Ese es el problema. Siempre nos amenazaron con que nuestras hijas iban a suicidar, por lo menos a mí en mi caso me dijeron eso, y a un montón de las madres del grupo, ¿no? Son casos calcados, es como que hay un manual. Claro, exactamente. Y en realidad los casos de suicidio aumentan cuando los chicos
avanzan en este camino equivocado, ¿no? Exactamente. Realmente se repite en Argentina, se repite en España, se repite en toda Europa, en todos los En todo países, el mundo. porque parece Sí, que sí. es un auténtico lobby y hay mucha gente detrás en queriendo transformar al ser humano prácticamente. Es la crisis, Exacto. en el fondo es la crisis del ser humano. Pero no me quiero poner muy filosófico, después hablaremos de los cambios que son necesarios en la Argentina y yo espero que vayan por buen camino, por eso las próximas legislativas son decisivas para todo esto y ahí estaremos en Actúa Familia Argentina con nuestra querida Mari Suárez y haremos campaña los legisladores que sean pro vida, pro familia y contra la doctrina de género. Todo esto es la Ujú, ideología de género lo que está detrás, por supuesto, pero yo quiero que ya nos cuentes tu propio caso, ujú. terrible, te lo agradecemos, te agradecemos tu valentía, te agradecemos tu sinceridad y que hayas dado ese paso adelante cogiendo la bandera de los valores, la bandera de la familia y la bandera de la verdad, ¿eh? Y hayas dado este paso y estés aquí hablando. Tu hija se llama Trinidad, ahora tiene, me decías, 17 años, pero empezó mucho más temprano, ¿no? Sí, ella comenzó a los 13, vino un día del colegio y me dijo que se sentía varón. Yo no tenía información sobre la ideología de género, era ignorante en el tema, no sabía que existía nada absolutamente, así que me tomó por sorpresa, como a muchos acá en Argentina. Bueno, ella me refiere al colegio como un lugar donde yo podía buscar información. Entonces me acerqué al colegio y ellos me derivaron a un lugar donde hacían reuniones semanales para familiares de entornos afectivos de niños y adolescentes trans. Uh-huh. Bueno, ese es otro pilar que hay acá de todo este circuito, ¿no? Que está armado, porque eso es Uh-huh. algo que está armado. Bueno, yo asisto a ese lugar y, bueno, fui adoctrinada ferozmente. Eh, yo tenía que aceptar ese sentir de mi hija sin cuestionar absolutamente nada, ni por qué, ni de dónde salió la información. Eh, y volví a escuchar el tema de que se podía suicidar si no lo hacía. Lo mismo me habían dicho en el colegio, la psicóloga del colegio. Y en este lugar me dijeron que qué prefería yo, si un hijo trans o una hija muerta. No. Eh, Nosotras habíamos perdido a mi esposo hacía 3 años nada más, al papá de Vale, Trini. vale. Veníamos por un duelo, ella con un duelo sin resolver. Y bueno, yo escuché esas palabras de suicidio, de la posibilidad de que mi hija se podía suicidar y yo quedé en shock. O sea, Te horrorizaste, ¿no? O sea, prácticamente exacto. lo que emplean es una coacción, perdón, psicológica y una violencia psicológica, ¿no? A través del miedo. Claro. Esa fue la primera vez que trataron de manejarme y manipular mis sensaciones, mis sentimientos a través del miedo. Bueno, yo estuve 2 años, continué acompañando a mi hija en ese proceso donde ella nunca estuvo bien, siempre estaba oscura, triste, depresiva, no tenía amigos, no se contactaba con la gente, le costaba socializar con adultos y con pares. Eh, bueno, se cortó el pelo, empezó a tener todos los parámetros de las niñas que después, una vez que ingresé a Manada, me doy cuenta que todas siguen el mismo patrón, ¿no? Se cortan el pelo de una manera determinada, se visten de manera oscura, con ropa holgada, tienen el mismo discurso. En fin, pasados los 2 años, yo, sin entender qué es lo que le pasaba, porque no la veía bien, bueno, ahí me contacto por primera vez con Miriam, que es una de las mamás cofundadoras de Manada, y bueno, y ahí empezamos con este proceso de buscar información, buscar profesionales idóneos,
¿no? Y bueno, y ahí descubro la Agenda 2030 y toda la bajada de línea, ¿no? En ideología de género y toda la perversidad que hacen con los menores. Exactamente, o Eh, sea, gracias a que hay gente que te ayuda, porque tú veías que tu esta- hija no se encontraba bien. no, no estaba bien. Yo intuía que era por el duelo de su papá, pero no encontraba la forma de ayudarla, ¿no? Y ella Claro, encontró esa forma como en formar parte de algo, ¿no? Sabemos que la claro. adolescencia también es una etapa muy, muy compleja, donde los chicos tienen que sentirse parte de un grupo. Ella en el colegio estaba sola, no salía en los recreos del salón, por ejemplo. ¿A, Estaba realmente aislada. a qué edad se Y quedó sin papá a Trinidad? los 10, a los A los, 10 años. a los 10 años. Claro, evidentemente, sin saber mucho del tema, pero cualquiera puede pensar, bueno, esto ha sido lo que tú dices, un duelo que no se ha digerido realmente, que no se ha procesado y que con una ayuda adecuada hubiera sido, claro, ella se refugió en eso y es lo más normal pensar, pero claro, ya ahí vino esa secta, la secta LGTB, como la llamamos nosotros, y quiso atraparla, y quiso atraparla. Y, Y la atrapó a ella y me atrapó a mí, porque yo también estaba vulnerable. exactamente, exactamente. Tú también estuviste un tiempo en esa secta, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que veía? Exacto. ¿Qué te decían? ¿Qué veía? O sea, dinos la verdad, lo que... Nada, todo era ideología de género en vena, ¿no? Absolutamente. Es más, Inyectada. había un grupo, un chat de mamás. No, las cosas que yo recuerdo, habían niños desde 5 años, Buah, ¿no? Mamás o sea, de niños de 5 años, eh, que renegaban porque en el colegio no lo llamaban con el nombre inventado, porque el nene estaba mal, y claro, y sí, ¿cómo no va a estar mal? Estaba mal por otra cosa, ¿no? No porque no lo claro. llamaban con el nombre inventado. Eh, no, es terrible, la manipulación es terrible. Hay niños que con edad muy corta le fueron cambiados los DNI, los papás apoyaban eso, los papás estaban en la misma situación que yo, ¿eh? O sea, Claro. eh, digamos, arrastrados a una situación. La diferencia es que yo me resistía, porque digo, pero si mi hija, o sea, nunca me cerró, ¿no? Digo, si yo la crié, yo la llevaba a la escuela, le compraba los vestiditos que me pedían, o sea, ¿cómo me van a decir que siempre fue un varón y que ahora recién se animó a decirlo? Eso es lo No, que no no, entiendo. y además, seguramente será una niña bellísima como su madre y que empezó a vestirse pues de forma oscura, de forma tal, nada de maquillaje y lo que vemos en la calle y en la sociedad, que el tipo de estética LGTB, el típico de estética de lesbianas, etcétera, ¿no? Me imagino, no sé. Sí, se desdibujó completamente, completamente. Tampoco veías un varón, ¿ves? Eso como vos decís, una estética, ¿no? Forzada, ¿no? Exactamente, Forzada, exactamente, porque ellas es como que tratan de encajar en ese discurso que mantienen y tampoco entran, porque la realidad es que tampoco entran. Y exactamente. bueno, cuando yo empecé a tener información fidedigna y descubro la verdad, me aterré. Ahí realmente me aterré porque dije, mi hija me va a empezar a pedir, que de hecho lo hizo, hormonas, cambiarse el DNI, y esto es un camino de no retorno y es grave. Y ella con 13 años no puede decidir qué va a ser el resto de su vida, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros a los 13 sabíamos lo que íbamos a hacer? Entonces digo, esto es una locura. Fui al colegio, pedí prudencia. Cuando llego al colegio, ellos me informan, solo carácter informativo, que los registros habían sido cambiados, boletín, libros de actas, o sea, El, todo al el, nombre el, inventado. el nombre inventado. Sí, sí, eso pasa Sí, igual en España. Hay un protocolo y lo tienen que hacer inmediatamente. lo Conocemos hacen. muchos profesores que... Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, entonces yo, pedí que no hicieran eso, que tuviesen prudencia, que ella estaba atravesando un proceso psicológico, tratándose con el psicólogo que ya había empezado, con un psicólogo particular. En el colegio no, al contrario, no solo que no recibí ni empatía, ni acompañamiento, todo lo contrario, me trataron Claro, de porque homofóbica. ya empezaron a verte como disidente, como transfoba, ¿no? Exacto, Transfóbica. exacto. Y, yo cuando encontré toda la información en Manada me di cuenta que el colegio tenía una bajada de línea, ¿no? Bien clara, sesgada, apoyando fervientemente la ideología de género. Es así. Eh, de hecho, el colegio tenía de piso a techo, siempre lo repito, pancartas, folletos, carteles, avalando o fomentando, festejando el tema de LGTB. todo lo LGBT. Ujú. Nunca encontrabas un pequeño detalle sobre la información contraria, jamás. Eso hice, llevé al colegio la otra información, les pedí que por favor respetaran mi manera de sentir y de vivir y de educar a mi hija y que tengan prudencia porque ella estaba pasando por un proceso muy particular. En definitiva me denunciaron por violencia psicológica, por no aceptar que mi hija, entre comillas, quería ser varón. Y quisieron quitarme la guarda de ella, sacándola de casa, por la Terrible, misma situación. terrible, terrible Terrible, lo que estoy oyendo. Los, terrible. pel- Ella tenía los pelos de 16 punta. años. Me estoy emocionando Eh, porque, Fue terrible porque en ese momento mi hija seguía en ese proceso de confusión y ella sí, ella lo que decía es que yo me identifico con los varones. A lo cual yo le decía, una cosa es identificarte como un varón, con los varones, y otra cosa es ser un varón. ¿En qué te identificas con un varón? ¿En los juegos, en los deportes, en las actividades? Tranquilamente podés hacer las mismas actividades que los varones. Eso no ¿no? quiere decir que seas un varón. Exactamente. Eh, y empezamos a tener muchas conversaciones. Al principio estaba reticente absolutamente porque estaba la cabeza muy adoctrinada. Y la idea Eso es es, romper con la familia, ¿no? Entonces yo era el claro, ogro. ella hay un punto de inflexión ahí, pero antes de eso yo quiero que me expliques un poco más detenidamente, vamos siguiendo todo el proceso de tu hija, vamos dando este testimonio único, por lo menos aquí en España, para tomar conciencia de lo que está pasando. Es que acabas de decir que quisieron quitarte la custodia de tu hija menor, simplemente por cuestionarte lo que estaba pasando. ¿Hasta qué punto llegó? Estamos hablando todavía de una Argentina bajo la izquierda, bajo el anterior régimen, y todavía no había llegado Milei, que creo que con sus pros y sus contras es una auténtica bocanada de aire fresco y de libertad en todos estos casos, y donde ahora mismo podemos revertir y caminar hacia un proceso pro vida y pro familia, pro libertad, ¿no? Pero todo esto te pasó ¿en qué año fue exactamente? Esto fue en el 2023. En el 2023 fui denunciada, yo intenté cambiarla de colegio y me judicializaron para que yo no la pudiera cambiar de colegio. Ajá. Eh, Te denunció el propio colegio, Me denunció la psicóloga del la colegio. psicóloga del colegio, exactamente. La psicóloga del colegio, previo a esto habían intentado que Trini cambiara su nombre en el DNI, su género, digamos. Mi hija se había negado, a pesar de estar en esa confusión, ¿no? Ella no quiso cambiarse el DNI. Trajeron al colegio una persona para que le explicara cómo era el proceso, si quería cambiarlo para cambiarlo. Ella se negó. En fin, cuando a mí me denuncian, la denuncia Sí. básicamente fue la segunda vez que tratan de doblegarme a través del miedo, ¿no?
Cierto. Primero fue decirme que se iba a suicidar 2 años antes, como esa la superé, ahora me habían denunciado y me intentaban sacar mi hija. O sea, si no lo Paula, aceptás por las buenas, lo tenés que aceptar por las malas. Paula, Es así como se maneja. ¿sentiste miedo? Terror sentí de que la sacaran de mi casa. Sentí terror, sentí impotencia, porque me pregunté 1000 veces cuál era mi rol de madre entonces, qué pretende el Estado que yo haga con mi hija, porque yo no podía educarla bajo mis valores, mis principios, eh, no podía decidir dónde tenía que estudiar, no podía decidir vivir con ella, no podía decidir nada. Y yo digo, ¿cuál es mi rol como madre? ¿Qué pretenden que haga yo? Que la mantenga viva, nada más. O sea, y el Estado toma ese rol paternalista de administrar toda su vida. O sea, sentí Exactamente. terror porque dije, la sacan y la siguen adoctrinando y ella termina ¿en qué? ¿En qué Exactamente. termina? Y yo sin Bien, armas, porque te dejan bien. sin armas. Eh, bueno, esa situación generó que saliera de mí un Me, león, me, porque dije, me- mira, no me la van a sacar. es que no seas, Claro, es, si es pensaron que que me iban a dar miedo, sí, miedo me dieron, pero en, en, coraje Ar- también, porque en Argentina soy unos leones en Argentina. claro, que no se la van a llevar. Exactamente. Entonces tú eres como una auténtica leona. Quieres defender a tu hija, quieres defender a tu hija y no se te la lleven. Exacto. Y bueno, ahí empezó, bueno, ella estaba con terapia, eh, yo también, y bueno, empecé a pasarle toda la información a la que ella era permeable, sobre la ideología de género, las consecuencias, el porqué, bueno, todo esto que veníamos hablando, ¿no? De la Agenda 2030, el plan perverso con los niños sobre todo. Y bueno, ella empezó a ser receptiva. También le expliqué la situación legal en la que nos encontrábamos, que ella iba a ser retirada de casa, y yo no iba a poder defenderla, porque justamente de mí era de quien se la rescataba supuestamente. Entonces ella iba a terminar en el hogar, en un hogar de niños varones, que no es poco, Ujú. eh, y bueno, y que iba a tener que ajustarse a los tiempos de la justicia, Claro. y que yo no iba a poder intervenir en ese proceso. Ella me dijo que nunca quiso irse de casa, que ella se lo había dicho a la psicóloga que me hizo la denuncia, que ella no quería irse de casa. Eh, bueno, ahí de eso queda claro que el hecho de denunciarme fue para amedrentarme, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, es claro eso. Bueno, ella empezó a ser un poco más receptiva y empezó ahí a entender también lo que estaba sucediendo. En el colegio, un detalle, antes de denunciarme, la psicóloga del colegio le preguntó si tenía un lugar donde ir a vivir, donde ella quisiese ir a vivir en el caso de que yo me pusiera violenta y le pegara cuando recibiera la denuncia. Vos fíjate lo que hacen, ¿no? Es Es que es poner en duda. perverso, es que es perverso. Claro, poner en duda, empezar ¿no? a meterse en ese, en el vínculo madre-hija e intentar quebrarlo. Es muy grave, es realmente muy grave. Es el Y los Estado adolescentes son sustituyendo vulnerables. a la familia, a la propia madre, al propio padre. Terrible. Pensemos Terrible. que mi hija no tenía su papá y ya eh, que pretendían sacarle la madre. O sea, es un grado de No, perversidad terrible. pocas veces he Eh, oído, y además que me toca oírlo en directo porque, claro, ustedes, queridos amigos actuantes, lo vais a oír en diferido, lo podéis parar, lo podéis digerir, pero es que yo estoy hablando con mi querida Paula en directo y se me están poniendo los pelos de punta, realmente me estoy emocionando de lo que han querido hacer contigo, con tu propia hija y de lo valiente que ha sido, ¿no? De lo valiente que ha sido. Sí, sí, no te sí. quiero interrumpir, sigue contándome todo lo que me Y, dices. bueno, esta situación generó, imagínate, un malestar toda la familia. Mis papás tienen 80 años,
única nieta, o sea, realmente Es tu la hemos única pasado hija, mal ¿no? todos. No lo hemos dicho, pero es tu única hija. Entiendo. Es mi única hija, sí, es mi Ajá. única hija. Bueno, entonces, nada, ahí empecé a hacer yo, porque nos dimos cuenta, que es lo que trasladamos al grupo, ¿no? De padres ahí en Manada, que los papás tenemos que hacer un mea culpa, una revisión de la educación, de los valores que le transmitimos a nuestros hijos, de por ahí las falencias que tenemos porque estamos trabajando mucho, porque tenemos otros chicos, porque, bueno, la vida, ¿no? Que nos demanda mucho hoy en día y a veces damos cosas por sentadas y se cuelan este tipo de flagelos tan peligrosos. Entonces, bueno, en ese revisar interior tuve que acomodar muchas cosas que yo estaba haciendo mal, con todo el amor del mundo que tengo, pero bueno, tuve que poner límites, que era algo que me estaba costando, y que mi hija de alguna forma me estaba pidiendo, ¿no? A gritos, límites, orden, pasar más tiempo en familia, sacarle el celular es fundamental. El celular es otro lugar por donde se mete esta y otras tantas cosas, ¿no? Nocivas para los chicos. Bueno, tuve que sacarle el Sí, celular, restringirlo, reordenar su vida. revisar el entorno, Exacto. claro, revisar el entorno, hacer limpieza general, bueno, en fin, un montón de cuestiones, ofrecerle actividades al aire libre o con personas reales, que deje el teléfono, esa realidad virtual que es todo una fantasía que los confunde. Exactamente. Bueno, ella empezó a tocar el saxo, eso la conectó, ¿no? Con su creatividad, con su sensibilidad. Empezó a ir al gimnasio, esa la conectó con su cuerpo real, Femenino. en fin, claro, y bueno, y ahí empezó de a poco, más la información que le pasaba, a entender todo y vio la gravedad de la situación. Nunca tomó bloqueadores hormonales, gracias No, a Dios, no llegó a ese paso. No como, no, no no como llegó. nuestro querido Eric, hijo de Juana aquí en España, que se lo dieron a los 2 meses, o sea, se lo metieron. Él ya era mayor de edad, desde luego, pero sí, o Claro, sea, ahí tuvo suerte, pero la gran suerte creo yo que tuvo, y te lo digo mirándote virtualmente a los ojos, sí, querida Paula, la gran suerte que tuvo tu hija Trini es tener a su mamá y quererla tanto, o sea, no la salvó la política, ni mi querida María José Mancino, ni Manada, ni nada. La salvó el amor de una madre. O sea, exacto. esto, déjame que me emocione, porque los grandes males que tenemos en el mundo los salva la belleza de la familia, la belleza de la madre. Y tú estabas ahí, y tú estabas ahí. Exacto, sí. Bueno, esto es de los momentos, estoy viviendo, amigos, uno de los momentos más bonitos de nuestros encuentros, que muchas veces hablamos de política, muchas veces hablamos de tantas cosas. Pero cómo una madre salva a su hija porque se da cuenta de lo que están haciendo con ella, Sí. pocas veces lo podemos narrar. Bueno, pero quiero que me sigas hablando cómo fue ese final de proceso, que me estoy Bueno, emocionando. bueno, Tenemos eso tiempo. que estabas diciendo es muy importante porque nosotros lo decimos a los padres del grupo que no esperen cambiar la ley. Nosotros estamos luchando para cambiar esa ley, pero en realidad el trabajo es dentro de casa. El trabajo para formar personas sanas es dentro de casa. Y lo tenemos que hacer el papá, la mamá, los abuelos, la familia. Es muy importante que la familia sea un bloque, que estén unidas y de esa manera el chico tiene contención. Si no, el chico está desbandado y lo que no hace la familia, esos lugares lo ocupan los de afuera. Entonces es importantísimo que más allá de la ley y de todas las cuestiones, cada papá tome, ¿no?
la sartén por el mango, como decimos acá, y bueno, trabaje en casa en los valores, en el tiempo, ¿no? En ver a su hijo, en mirarse, sí, en compartir. Eso es fundamental. Bueno, en Me mi dice, caso, mm, sí, 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 no, que lo dice de forma muy sencilla, pero que es algo mollar, es algo crucial, exactamente. sí, sí, pero lo que pasa es que hemos normalizado otras cosas. Entonces está bueno decirlo y repetirlo, ¿no? Porque la vida como está planteada nos ha llevado durante años, lentamente, solapadamente, a asumir y aceptar y normalizar cuestiones que no estaban buenas. Y bueno, por eso te digo que hay que hacer un trabajo para adentro y ver dónde está, ¿no? La, la primera falla y empezar a corregir. Exactamente. Eh, bueno, en mi caso, bueno, el tema de las denuncias, la denuncia penal, yo cuando me vi denunciada penalmente, realmente digo, no puedo estar viviendo yo esto. Bueno, esta denuncia penal cayó por sí sola porque el fiscal no le dio lugar, porque para el fiscal no era un delito que yo fuese al colegio a pedir que a mi hija la llamaran con el nombre que tenía en el documento. Menos mal, ¿no? Menos mal que encontré uno que no estaba, ¿no? Muy de acuerdo con el gobierno progresista que teníamos. Eh, bueno, y después la denuncia sobre la guarda ya la tuvo que tratar mi abogado, que a través de la agrupación Prodesi, que trabaja para Manada bueno, por tantas otras causas nobles que manejan ellos, bueno, es un grupo de abogados maravillosos y bueno, a través de ellos yo Sí, consigo mi defensa y bueno, y el doctor Julio Razona, de acá de Mar del Plata, bueno, ejerce su sí. papel de defensor y bueno, finalmente esa denuncia quedó cerrada, digamos, ¿no? Sí. Ya mi hija, igual de todas maneras, ya para el año 2024 fue al colegio y planteó abiertamente que quería que la llamaran Trinidad de nuevo con su pronombre más, femenino. Y a pesar de que el colegio se negó, argumentando procesos legales y cuestiones que no eran ciertas, bueno, ella y yo nos pusimos firmes y en el 2024 ya cambió. Arrancó el colegio con su nombre verdadero y bueno, hoy está en sexto año. eh, y bueno, es una mujercita hermosa, o sea, ellos la No, ven todos los días caminar por ese colegio. no me cabe la eh, menor duda. pero nunca se hicieron cargo del error, vamos a ponerle, ¿no? Nunca se hicieron cargo y la ven todos los días siendo la mujer que es. Bueno, yo las denuncié a la directora y a la Muy bien psicóloga. hecho, muy bien hecho. Eso no lo Sí. sabía. Sí, 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 De sí, hecho, claro hoy que sí. vine porque también se generaron denuncias administrativas. El colegio de mi hija depende de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, también se denunciaron administrativamente para que sean retiradas del cargo hasta tanto las denuncias, bueno, tengan el final que tengan que tener. Siguen ahí ejerciendo su papel con otros menores, que hay muchos en el colegio en la misma situación que mi hija. Y bueno, hoy a la mañana tuve que ir a ratificar una de esas denuncias y bueno, sigo en la lucha, mi hija está fantástica, sana, la ves y es No, una persona no. que interactúa con normalidad, Gracias a tiene Dios, su novio, pero bueno, gracias a sigo en Dios, la lucha porque no es solo mi hija. gracias a Dios. Con mi hija Sí, yo sí, desperté, pero hay muchos. claro, claro, esa denuncia está muy bien puesta porque son muchos. O sea, tu hija es producto de una sociedad y esa sociedad hay que transformarla, como decimos nosotros, recuperando los valores de nuestra civilización occidental, que nos lo han querido quitar desde la izquierda, desde el comunismo. Y tanto vosotros en Argentina, como nosotros aquí en España, en toda Europa, toda Hispanoamérica, todo Occidente. Eso es así y has hecho muy bien. Y tú,
y tu labor, y lo que has hecho con tu hija y lo que estás haciendo como activista, eso no va a caer en saco roto, ni mucho menos. Yo quería preguntarte ya en el último tramo de nuestro encuentro, ¿cómo está la legislación? ¿Hay perspectivas de que se pueda cambiar? Me imagino que todo dependerá del próximo octubre, creo que es, ¿no? Donde hay la mayor votación para legisladores en Argentina y me imagino que no es solo tener un presidente, sino tener unos legisladores que quieran hacer las leyes adecuadas, ¿no? Exacto. Sí, quería volver un poquito, comentarte del premio que recibimos en el 2024 por los derechos humanos. Tuvimos el honor de ser convocadas en el Senado de la Nación Argentina para dar esa mención. Así que fuimos las mamás, un detalle, las mamás que podemos dar la cara, ¿no? Que eso también es una cuestión, porque las mamás son muchísimas, y papás, y hay tías, ¿no? Y abuelos en el grupo, no pueden mostrar la cara, porque es una situación que pone más vulnerable a los niños. Siempre estamos hablando de menores, ¿no? En este caso. Y los padres viven esto en una soledad absoluta y en un reclutamiento que no pueden, ¿no?, blanquear. Entonces, bueno, las mamás que pudimos dar la cara, que podemos hacerlo, fuimos en nombre de todos a recibir ese premio y fue realmente un honor. Y ahí, bueno, en el discurso que yo hice, pedí por la ley, por el cambio de la ley de identidad de género. A ver si como final del encuentro lo podemos poner. Bien, sí, lo buscamos ahí en YouTube y lo encontramos. Y bueno, pedía el cambio de la ley para salvaguardar a los menores, a los mayores con comorbilidades y a los destransicionadores. ¿Y por qué incluyo a los mayores? Porque los niños o adolescentes pasan a ser mayores de edad por una cuestión legal. Pero su psiquis, en muchos casos, y en el caso de los que tienen disforia, no tienen la psiquis desarrollada. Sabemos que el lóbulo prefrontal se desarrolla a los 25 años recién, termina de desarrollarse. Entonces una persona de 18, 19, 20, 22 no está todavía desarrollada. Y si viene con un adoctrinamiento de los 12 años, llega a los 20 con esa información, con ese mismo adoctrinamiento. En la cabeza. Por eso antiguamente la mayoría de edad era los 21, 23 o más incluso, ¿no? Y hoy en día, por cuestiones demagógicas o lo que sea, pues a los 18. Y no pueden tomar alcohol, no pueden hacer muchas cosas y pueden decidir otras. Y en el caso de los mayores, tienen comorbilidades. Hay muchos chicos que tienen o trastornos de la personalidad, o están atravesando duelos también, o han sufrido bullying, abusos. Entonces, antes de afirmar una cuestión tan determinante como es el hecho de que sos un niño trans, hay que indagar otras cuestiones, ¿no?, previamente. Y bueno, y a los destransicionadores también necesitan algún tipo de legislación, porque los que ya han avanzado en temas hormonales o de operaciones, retroceder o incluso sostener las enfermedades que producen ese tipo de pasos que han dado, es muy grave. O sea, el Estado, como está planteado, el Estado te ayuda a hacer el camino para un lado, pero cuando querés regresar, te deja en banda. Claro, porque sería admitir sus errores. Y el Estado es el Dios Todopoderoso, no va a admitir sus errores. Exacto. Entonces, por eso, en ese discurso lo que pedíamos era eso, ¿no? El cambio de la ley para los menores de edad, para los mayores con comorbilidades y para los destransicionadores. Estamos esperanzadas en poder hacerlo. Hoy, ¿no? Hoy que cambió el gobierno, como bien decías, y bueno, esperamos que con el transcurso de los meses se vayan juntando voluntades políticas de los distintos colores políticos. Así que bueno, estamos trabajando, sí, en pos de lograr en algún momento cambiar esa ley. Y es fundamental desde la sociedad civil
ese trabajo que hacéis. Lo mismo en todas las naciones, ¿no? La sociedad civil es la que tiene que empujar a los partidos políticos y a los legisladores para conseguir esos objetivos de imponer los valores de la vida, la libertad, ¿no? Eh, Realmente yo estoy aprendiendo de una vez más, de mis hermanos argentinos, en este caso de mis hermanas argentinas, de ti, Paula. No quería terminar sin que tuvieran una palabrita. Bueno, estamos en el gran mes del orgullo. Por favor, vamos a ver desfiles. Yo creo que esto se ha convertido en una cosa de tipo de merchandising, poco más, ¿no? De merchandising y de demagogia política, porque ahí tienen un nicho de votantes y todos los partidos aquí en España, hasta los de centro derecha, el Partido Popular, apoyan al lobby LGTB, ¿no? Entonces es muy controversial el que nos opongamos a este orgullo, como dije al principio, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho orgullo de mi familia. Tú, el único orgullo que vas a tener es el de tu hija, tu Trini, que me has dicho que es una mujercita que está preciosa y que realmente ha superado una serie de cosas totalmente infantiles o adolescentes que le llevaron a refugiarse ahí, pero que nadie le ayudó desde el colegio y desde las instituciones públicas. Bueno, ¿qué piensas del orgullo? ¿Cómo se vive allí en Argentina y tal? Acá no es muy distinto a lo que me estás contando, de ahí, de España. Sí, se hacen marchas, que para mí tiene que ver con la perversión de menores, porque hay personajes Totalmente, semidesnudos, ¿no? totalmente. O con una sexualidad explícita frente a niños. Y bueno, y eso es lo que han hecho, ¿no? Tratar de normalizar esas cuestiones. Realmente es indignante. Es indignante y cuesta mucho que la sociedad vaya despertando. Está pasando, te puedo decir que sí, está pasando en Argentina, pero cuesta mucho porque hay mucho dinero atrás, como decías, y hay muchos intereses creados. Entonces sí, hay, hay desfiles, hay muchos negocios viviendo del orgullo LGBT. Exactamente. Si, Eh, si y fueran bueno, solamente los desfiles, pues acá tenemos ciclos de conferencias pagados con mi dinero, eh, cine, fiestas, pero fiestas, claro, que no se pagan los propios, sino que los ayuntamientos dan la infraestructura necesaria, ¿no? Y liberan el presupuesto necesario para que eso se dé. Y yo, de verdad, yo si fuera gay, estaría indignado porque ¿por qué me tienen que, como si yo fuera alguien especial? Pues yo conozco a homosexuales que realmente lo viven muy dignamente y están indignados con esta especie de que quieren ahí reducirlo a un gueto. Todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución, al menos en España. Todos. Y nuestra bandera no es la bandera arcoíris, es la bandera rojigualda. Y la vuestra es la albiceleste. Y en ella, en esa bandera, están dentro todos los argentinos y todos los españoles. ¿Eh? Y todos, ya puesto, me vengo arriba, somos hijos de la madre hispanidad, ¿no? De la madre hispanidad, que legó una serie de valores basados en la familia, basados en el mestizaje, basados en el respeto, basados en la libertad. Cuando no había, vamos, en Argentina, en toda Hispanoamérica había más universidades que nunca. Nosotros es que desde toda familia siempre vamos a esa vertiente hispanista también, ¿no? Bueno, no quiero entretenerte más, sino simplemente agradecerte, querida Paula. Ha sido un descubrimiento. Yo tenía mucho interés y nunca conseguíamos hablar, pero ha sido para nosotros un descubrimiento. Yo creo que vamos a seguir en contacto durante mucho tiempo, con Manada, contigo personalmente, eh, porque nos dais un ejemplo de cómo hay que liberar. Ya nos lo habéis dado políticamente,
cómo hay que sacudirse a la izquierda con todas sus taras, todas sus imposiciones y todas sus maldades. Y nos lo estáis, sí, nos lo seguís dando. Así que nada, lo que te dije antes, a tu hija lo ha liberado tu amor de madre. La belleza de la familia es la que ha liberado a tu hija de las garras de lo trans, lo LGTB, de la secta. Por eso nuestro orgullo es nuestra familia. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Pedro. Bueno, va a ser un placer seguir en contacto con vos. Y déjame dar la dirección del Instagram para cualquier familia que esté atravesando esta situación. Sí, por favor. Y no encuentra dónde acaba de encontrar información y contención sobre todo. El Instagram es manada.arg_ok. Lo doy porque no solo hay gente de Argentina, hay gente de 18 países en el grupo, o sea que van a ser bienvenidos y se van a sentir. Hay que hacer manada en España, que ya creo que hay algunos implicados. Pero Amanda está ahí. Amanda. Sí, Amanda. Sí. Adopta el nombre. Y adopta el nombre en España de Amanda, creo. Y búsquenlo en las redes sociales, pónganse en contacto, porque estos problemas lo tienen nuestros jóvenes. Son captados por esta secta perniciosa. Lo trans, y recuerden, lo trans mata el espíritu, pero también algunas veces mata también el cuerpo, como el caso de nuestro recordado hijo de Juana, Eric, ¿no? Pues un recuerdo para él, un recuerdo para todos los que no pudieron salir, y lo dicho, un beso muy grande desde España, un abrazo muy grande, querida Paula, ha sido un placer. Igualmente para mí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Soy Paula Rivero, mamá de una adolescente que atravesó la disforia de género de inicio repentino y desistió. En primer lugar, quiero agradecer esta mención a las autoridades aquí presentes, en nombre de todas las madres que formamos Manada Argentina, sus fundadoras y los centenares de familias que conforman la agrupación, quienes comparten esta lucha día a día con valor, angustia y desesperación. Estar aquí es un honor y una oportunidad para visibilizar una problemática que necesita soluciones de manera urgente. El camino que hemos recorrido no ha sido fácil. Como madres, hemos visto a nuestras hijas desaparecer delante de nuestros ojos, sumergirse en la oscuridad, en la depresión, en una desconexión profunda consigo mismas. Las hemos visto rechazar quienes verdaderamente son, intentando construir una identidad ficticia, guiadas por una ideología que no las ayuda a aceptarse, sino que las empuja hacia más confusión y dolor, en algunos casos con daños irreversibles para la salud. A diario vemos como muchas familias son desmembradas, arrolladas por la confusión y el desconcierto. Las vemos intentar retomar el rumbo correcto, a pesar de la manipulación de las instituciones que se entrometen en nuestra vida diaria y nos arrebatan su niñez, su adolescencia. Así llegamos todos a Manada Argentina, sin saber para dónde correr, con el tiempo que nos juega en contra, nuestras hijas cada día más desdibujadas, envueltas en mentiras absolutamente refutables. Los padres nos enfrentamos no solo a una ley que deslegitima nuestro rol de adultos responsables en la crianza de nuestros hijos, sino que nos enfrentamos al juicio de quienes nos rodean, dejándonos en la absoluta soledad, con temor a hablar y contar lo que sucede en nuestros hogares. Incluso algunos hemos sido denunciados a la justicia, con la intención de despojarnos del derecho más básico, criar a nuestros hijos bajo nuestra moral, nuestra ética y con el amor y protección que solo nosotros como padres podemos brindarles. Nadie, ni ideologías, ni instituciones, tienen el derecho de interferir en esa relación sagrada. Los padres debemos tener la libertad de acompañar a nuestros hijos en su desarrollo, cuidándolos y guiándolos hacia un futuro pleno sin que se imponga una agenda que los confunda o los ponga en riesgo. En Manada trabajamos para que ningún niño de ninguna familia pase por esto. Buscamos modificar la ley de identidad de género para proteger a los menores de edad,
a los adultos con comorbilidades y a los destransicionadores. Estos últimos son abandonados por un sistema que ni siquiera los contempla. Necesitamos que nuestros derechos como padres sean respetados para que los menores puedan crecer libres de presiones ideológicas. Para terminar, quisiera dedicar este reconocimiento a todas las familias que, como la mía, enfrentan estos desafíos con valentía, y en especial a mi hija, que es mi mayor orgullo y mi mejor ejemplo de resiliencia y superación. Muchas gracias.